Sí, eso sí le quería, no, sí le queremos agradecer porque sabemos que está con la agenda ajustadísima. Estuvo en Colombia la semana pasada, hoy creo que estaba invitado al Congreso de Buenos Aires, ¿no? De Medicina Interna en Buenos Aires, se comprometió con nosotros. Bueno, y acaba de asumir la codirección del curso, así que muchas gracias. Sabemos que está... No, parece que sí. Bueno, buenas noches. Me ascendieron este año, me pasaron a director. Recordaba cuando vine, creo que hace 2005 o 2006, la primera vez, había terminado la residencia un año después. Fueron bastante inconscientes de dejarme hablar hace tantos años, seguramente he dicho algunas cuantas palabras. Gracias, Leandro, siempre un gusto estar acá. Digo que me siento como en casa y así. Este es un tema, ahora está de moda salir de la zona de confort. Estoy saliendo de la zona de confort, es un tema que nunca me gusta decir experto, pero por lo menos no tengo ni tanta experiencia, ni tantos conocimientos, y lo hago por una razón más personal, porque es un tema que yo me quería poner al día y desde un punto de vista, como dice, de clínico para clínico. Acá es violencia cardíaca, si uno quiere en profundidad, invita a un cardiólogo, hoy hay cardiólogo experto y unidades de falla cardíaca para eso. No voy a tomar ese camino, sino pensando en un consultorio de clínico, vamos a ver la frecuencia, pacientes que nos toca compartir en algunos casos, creo diagnosticar y de alguna manera supervisar en otros, y hubo en los últimos años muchos cambios sobre todo en los tratamientos y nuevos fármacos que es bueno para ponerlo al día. Así que lo hice como una cuestión personal, se la propuse a Leandro y lo usamos de introducción. Insisto, no soy experto en esto, seguramente uno va a aportar sobre lo que digo o me va a corregir, así que bienvenido. Y lo hacemos de entrada al caso clínico, que eso también nos gusta mucho a los clínicos. Digo, ¿por qué de clínico para clínico? A ver si arranca esto. Bueno, sabemos que muchas de las enfermedades cardíacas, llámese hipertensión, cardiopatía isquémica, Chagas, terminan en falla cardíaca, 1 o 2% de la población. Acá hay seguramente muchos que atienden adultos mayores, muy mayores, con lo cual la prevalencia aumenta aún más. Y después me voy a focalizar más en la FEI preservada, que es más de nosotros, creo, los clínicos, la típica FEI disminuida, fracción de excepción disminuida, esas grandes cardiomegalia encharcados que más patrimonio del cardiólogo y nosotros lo vemos ahí por sus otras patologías y lo compartimos. Y lo otro, parte de lo común, es la alta mortalidad, que fue cambiando por suerte un poco en los últimos años. ¿Se acuerdan? Típico gráfico que mostraba que la insuficiencia cardíaca tenía una supervivencia de 5 años muy baja y peor que un montón de otras enfermedades oncológicas sobre todo, y a veces nos pasaba que no teníamos armado ese pronóstico en los pacientes y a veces hasta nos costaba y nos encarnizábamos con alguna falla cardíaca muy severa porque no era paciente oncológico. Hoy por suerte hubo adelantos. Así lo paso rápido, todos los signos y síntomas. Hoy sigue siendo el diagnóstico de base clínica, los criterios históricos de Framingham con 2 mayores y un mayor y 2 menores para introducir el diagnóstico. También paso rápido, lo sabemos todo, lo hemos estudiado, línea paroxística, ortornea, algunos mucho más específicos, ¿no? Un R3 con ritmo de galope, con ortornea y línea paroxística nocturna, nos va a aseverar el diagnóstico, pero poco sensible, es decir, muchas veces tienen falla cardíaca y no tenemos presente todo esto, y vamos a signos menores que tienen, ya ahí pierde especificidad y aparecen otros diagnósticos diferenciales. ¿Se acuerdan todas las clasificaciones que alguna vez aprendimos? Que derecha, que izquierda, que global, que aguda, que crónica, que isquémico, que FEI preservada. Hoy hay una simplificación de las definiciones. Ya una clasificación universal que se pusieron de acuerdo es juntar los signos y los síntomas que conocemos, es decir, signos y síntomas del síndrome falla cardíaca debido a una alteración ya sea estructural o funcional cardíaca expresado por bajo gasto cardíaco o elevación de presiones intracardíacas
ya sea al esfuerzo o reposo. Y le sumamos, bueno, tiene evidencia de congestión pulmonar o sistémica o ayudado por los péptidos natriuréticos, nos detenemos un segundito en ello. Esa sería la definición de falla cardíaca como síndrome que se fue. Y simplificando, tomo las últimas de las dos sociedades, la europea y la americana, que lo basa, no olvidamos de todas esas clasificaciones que teníamos, vamos a fracción de eyección. Menos de 40 reducida, más de 50 preservada, y en el medio la moderadamente reducida, entre 40 y 50, no sabemos para qué lado tira. Los americanos agregan, aparte de la reducida y la fracción de eyección conservada, la que ya nombramos, la medianamente reducida, y diferencia la que estuvo reducida y que por tratamiento recuperó. Lo tuvimos el paciente, que eso lo vemos, con alguna miocarditis, un Takotsubo, alguno de esos que bajó a 20-25% y después empezó a recuperar y quedó en 45%. Se comporta un poco distinto del que viene cayendo o quedó ahí en 40-45%. Algunas referencias de epidemiología. La prevalencia viene subiendo en preservada, mitad por lo menos, algunas series muestran más, frecuente con FEI preservada que con FEI reducida. Tiene que ver también con la edad de los pacientes y la expectativa de vida. Es decir, tenemos cada vez pacientes más añosos que tienen más chance de desarrollar con FEI preservada, algo más frecuente en mujeres. Si bien la mortalidad cardiovascular es mucho más alta, la que tiene baja fracción de eyección, la mortalidad global y no cardiovascular, que vamos a ver por comorbilidad y por edad, también es alta en FEI preservada. Todas las comorbilidades que se comparten, si uno vaya haciéndose la figura del fenotipo de, acá probablemente el hipertenso ya dilatado, el cardiópata isquémico, el chagásico, que puede tener alguna de estas, y la FEI preservada de la pluripatología. Es el paciente adulto mayor, obeso, diabético, que desarrolla insuficiencia cardíaca preservada, un poco más frecuente en mujeres. ¿Vamos bien hasta acá? Ya no me pido que no me pase media hora. Está contando el tiempo. Esta creo que, no creo, estoy seguro, es del cardiólogo, esta no puede no tener un cardiólogo. ¿No? La otra creo que a veces no lo tiene porque está subdiagnosticada. Vamos a ir un poco a quedarnos ahí con un caso clínico. Pero esto también lo vamos a ver nosotros y lo compartimos a los pacientes. Somos médicos de cabecera. Todos los pacientes, ¿qué hacemos al diagnóstico? Dijimos signos y síntomas, la alteración estructural, congestión sistémica o pulmonar, más péptidos natriuréticos. A todos vamos a tener el electro, el ecocardiograma, la placa de tórax, algunos valores de laboratorio. Y ahí, aparte del diagnóstico y su FAI, ¿de qué causa tenemos? Están las causas comunes, isquémica, en nuestro caso, a diferencia de la literatura, agregamos chagásica según el medio, la hipertensiva, valvular, taquiarritmia, y después están estas raras que también a veces en algunas salas compartimos con los cardiólogos cuando empezamos a buscar esas causas más raras. ¿Tá? Cardiotóxica, cocaína, alcohol, vasculitis, miocarditis, enfermedades endócrinas, etc. Si alguno quiere comentar o frenar, yo encaro. Comparando, este es un registro enorme de la Sociedad Europea de Cardiología, este registro nacional, isquémica número 1, en FEI reducida, ¿no? Aparece nuestro medio Chagas, que acá ni figura, por supuesto, en Europa. Estaría alguna miocardiopatía dilatada, hipertensiva o valvular, y bueno, otra donde está la restrictiva, la alcohólica, pero uno ve una FEI reducida y el reflejo automático es, vamos a estudiar si no hay una isquémica o factor de riesgo cardiovascular o un hipertenso muy mal controlado. Hoy son más las isquémicas que las hipertensivas que llegan a falla cardíaca. Donde intervenimos también los clínicos, aparte de en la etapa de diagnóstica, es cuando todos estamos en guardias, etc. Llega el paciente descompensado y a veces tenemos esa duda. ¿Y qué salimos a buscar? Bueno, ¿qué lo descompensó? Siempre. ¿Qué pasó? Dejó la medicación, gran comilona viene transgrediendo,
está infectado, hizo una embolia de pulmón, agregó un evento isquémico, una arritmia, está hipertenso de controlado. Acá lo tenemos todo bastante asimilado y claro. Esta es una clasificación clínica de los fenotipos. A mí no es algo que me guste demasiado, pero por ahí sirve para la práctica. Fíjense que combina, parece el clima, ¿no? Hoy estamos acá frío, seco, ayer en Rosario estaba con lluvia bastante frío, húmedo. Es si el paciente predominan los síntomas de hipoperfusión o los síntomas de congestión. Ya lo húmedo, todo lo que es congestivo, encharcado, rales, edema, yugulares, reflujo hepato-yugular. Y acá todo lo que es hipoperfusión, extremidades filias, oliguria, esos pacientes que están con su sensorio que a veces se altera cuando cae un poquito la presión, mareos. Y hay algunas diferencias, yo digo, no creo que sean distintos pacientes, fíjense las frecuencias, según estos autores, todos coinciden que la más frecuente sería el caliente húmedo, sin hipoperfusión y más encharcado, que es lo que vemos habitualmente. Después estaría el caliente seco, que no tiene pocos síntomas, el frío seco, pero fíjense en el registro europeo, que creo que tiene que ver en cómo, de alguna manera, interpretan clínicamente. No creo que tengan los europeos pacientes muy distintos a los americanos, pero predomina claramente del 50 al 70 el encharcado sin signo de hipoperfusión. Y casi no parecería que no está encharcado con muy baja signo de perfusión. Así que también uno lo ve, si uno ya tiene comprometido el flujo anterógrado, es común que tenga muy bajo el FEI y que tenga unos signos de encharcamiento. ¿Cómo lo clasificamos? Esta ya tiene unos cuantos años de vivir en estadios. El estadio A, cuando son las condiciones, acá creo que también estamos ahí los clínicos atentos, cuando está en riesgo de insuficiencia cardíaca, no tiene síntomas, no tiene ninguna alteración estructural. Si tiene los factores de riesgo para desarrollarlo. Entonces estamos atentos y decimos, bueno, este paciente hizo tal quimioterapia, o viene con mal control de la presión y ya se está dilatando, o tiene mucha carga de enfermedad cardiovascular. Pobre, le estoy volviendo loco, me lleva el agua por el aparato. Pero bueno. Te la voy a poner acá. Bueno, pero mucho así de verdad. Después, cuando ya tiene alteraciones estructurales pero todavía no tiene síntomas, y esto es lo que estamos acostumbrados a ver en la sala, ¿no es cierto? El estadio C, el paciente sintomático, y acá para el trasplante, para los centros especializados, esos fallas cardíacas avanzadas que se internan a cada rato, que se van a la casa y vuelven, que viven con muy mala calidad de vida. Sigue uno utilizando, aparte de los estadios de A a D, la vieja clasificación que aprendimos de hace 30 años o más, la New York Heart Association, de las clases funcionales, ¿no? Según el nivel de clase funcional. Entonces uno diría, tengo una insuficiencia cardíaca con FEI disminuida, estadio C y clase 2-3. En un momento los tratamientos estaban un poco, casi todo lo que habla de tratamiento va a ser el estadio C, el paciente sintomático, lo otro es todo prevención, tratar factores de riesgo. Y como dependía de cómo se iba generando la evidencia, un estudio, Raleigh, cuando apareció la espironolactona estaba, creo que era 2-3, 2-3-4. Y entonces parecía que no se podía usar en 1-2. Hoy ya se abandonó eso, sabe que no estaba demostrado los beneficios, pero ya uno no dirige, si es 2 lo trata de una manera, si es 3 lo trata de otra. Creo que esto es más anecdótico. La placa y todos sus signos, a recordar un poco. Los pacientes se empiezan a ver menos. Y todos los que nos aportan, ¿no es cierto?, un buen ecocardiografista, que vamos a hacer algunos tips de ecocardio a nivel clínico, por supuesto, para la otra que es FEI preservada. Los péptidos natriuréticos, cómo nos ayudan y cómo interpretarlos. ¿Se acuerdan que casi todas las definiciones meten ahora péptidos natriuréticos, ¿cierto? Congestión es de gran ayuda. Yo me gusta recordar como clínico. Primero, este dato de modificar los puntos de corte según la edad.
para mejorar su rendimiento global. Si uno tendría que decir, también depende el contexto, si lo agarro al paciente descompensado en una sala de guardia o si lo estoy siguiendo en consultorio y ya tengo un diagnóstico establecido. Como todo biomarcador, de poco sirve si no tenemos el contexto clínico, ¿no? Si uno quiere basar, uno puede decir, bueno, tengo menos de 300, fíjense el valor predictivo negativo casi 98%. Es muy bajo, sobre todo con fe disminuida, la probabilidad de que sea ICC si tengo péptidos muy bajos. Eso es muy sensible. Y después uno juega según los valores, si le pongo valores de corte mal, voy a ganar especificidad, la probabilidad, la relación de verosimilitud me va a crecer mucho en el diagnóstico probable y cuando bajo el punto de corte me va a servir más para descartar que para confirmar. Si uno se tiene que quedar, si tengo dudas diagnósticas, no solo con esto, y me viene menos de 300, poco probable que sea insuficiencia cardíaca, y valores que vamos modificando según la edad. Pero vamos a una guardia. Fíjense, causas cardíacas y no cardíacas que no son por ICC, que me pueden aumentar los péptidos energéticos, son muchas. Y destaco esto, bueno, nos llegan a la guardia un paciente con, por ahí dice, sepsis distrés, me la puede subir. Entonces estoy dando vuelta. Me llevan el paciente a la guardia contra un embolismo de pulmón. Entonces viene dinámico, le pido un péptido, no tiene contexto de ICC ni factor de riesgo y me voy de cabeza, debe ser un poco furosemida y tiene un TED. Falla renal, a medida que sube la edad y los adultos muy mayores, mayor valor y otras causas que se confunden menos. Pero una gran ayuda a los péptidos siempre en el contexto clínico. Valores muy bajos, buen valor para descartar, adaptarlo a la edad y recordar que hay otras causas que me lo pueden modificar. Y después está el uso en consultorio también, que es otro tema, que cada paciente como que tiene, uno encuentra el péptido por donde anda y nos sirve de alarma cuando empieza a subir, de que algo está pasando o hay que ajustar un poco los tratamientos. Vamos a ir, vos avisame la próxima. Sí, Y apagamos las luces. no sé ni cuánto. Vamos bien, muy bien. Los objetivos durante muchos años en insuficiencia cardíaca era vamos a tratar de bajar síntomas, que no la pase tan mal y nada más. ¿Dónde nos metemos los clínicos acá compartiendo con los cardíacos? Primero, bueno, que siempre vamos a intervenir, vamos a hablar de vacunar a estos pacientes, sin indicación clara de gripe y neumococo. Es común que se acompañen de aislamiento social, pacientes frágiles, depresión, la dieta con evitar el exceso de sodio, rehabilitación cardíaca, ejercicio, son todas cuestiones absolutamente demostradas de beneficio. Vamos a un raconto histórico. Fíjense, ya la digoxina ya tiene siglos, los diuréticos tiacídicos, furosemida, en el 67, primer trasplante cardíaco, de hidralazina, ahí lo aliviamos un poco. A Leandro le gusta la literatura, Memoria de Adriano relata un relato de la hidropesia cardíaca del emperador y la falla cardíaca y lo que intentaban hacer. Recién, en el 87, aparece el IECA y la primera evidencia de mejoría de mortalidad en estos pacientes. Aparte de mejorar síntomas, y ahí aparecen todas las teorías neurohormonales, de modificaciones, los mecanismos compensadores, donde interviniendo ahí logramos beneficios. Acá hay generaciones que ya, algunos van a recordar que fueron cambiando y otros dicen, ¿qué me está contando este si yo lo aprendí con el final de la historia? A ver si ahí está. Estoy yendo para atrás, ¿no? No, ahí está. Década 90, beta bloqueantes y antialdosterónicos. Siempre se usó los beta bloqueantes como el paradigma para decir la ciencia efímera. Me acuerdo decía Alonso, si yo rendía y decía que era un ICC le daba un beta bloqueante, me echaban. Ahora si usted no me dice que le da un ICC, lo he hecho. Un beta bloqueante, un ICC, lo he hecho, ¿no? Nos agarró en la facultad este cambio de paradigma. Claro. A vos. Yo ya llegué con los
y CGLT2. Aparecen después, bueno, ahí están todos los estudios con carvedilol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol. También inotrópico negativo, que pareció una locura, bajamos tono simpático y bajaba mortalidad. Y después aparecieron todos los antagonistas del receptor aminocorticoide. Rales, 1998, después siguió con el prerenona, era 3-4 Rales está. Todos con FEI disminuida, el FESUS con el prerenona y el énfasis también con el prerenona. Siempre estaba clase C y entre 2, 3, 3, 4, pero iban demostrando reducción en mortalidad. ¿Sí? 1A, ahí. A pesar de esto, y hasta el día de hoy sigue pasando, cuando uno ve los estudios en vida real de los pacientes con insuficiencia cardíaca, no todos están con todo el tratamiento que deberían recibir. Hay distintos tipos de bloqueos, serán falta de herencia, inercia, lo que fuera, pero no estamos hablando de, bueno, puedo usar esto porque disminuye un poquito los síntomas, o esto, la falla renal es menor. Estamos hablando de disminución de mortalidad. IECA, beta bloqueante, prerenona. Vamos, seguimos en el tiempo. Aparece 2014, los estudios Paradigm de sacubitrilo valsartán, combinando antagonista receptor de angiotensina con el inhibidor de nefricilina. Bien diseñado, muchos pacientes, todo con FEI baja, es decir, cumpliendo toda la definición prolija de insuficiencia cardíaca FEI reducida. Entonces, por un lado, le bloqueaba el sistema renina-angiotensina de aldosterona para evitar todos estos efectos deleterios de aumento de la presión, del tono simpático, de la aldosterona a nivel fibrosis cardíaca y remodelado. Y por el otro lado, impedía que desaparezcan los péptidos y tener sus beneficios casi todos contrarios, ¿no? Hipotensión, baja el tono simpático, baja la aldosterona, menos fibrosis. Entonces ahí teníamos, de alguna manera, otro elemento más. Las curvas mostraban superioridad con respecto al IECA, que eran intocables. Era IECA 1, si no toleraba a la 2, más beta bloqueantes, algunos, más los antagonistas receptores aminocorticoides. Y aparece sacubitrilo valsartán. Y lo último, ¿tá? Toda esta familia de inhibidores del CGLT2, que fue, siempre se trae a colación como un ejemplo de serendipia, de algo no buscado y que se encuentra y como si fuera un tesoro escondido. Todas las gliflosinas, DAPA, EMPA, le deben un gran favor, finalmente disminuye mortalidad, así que está bueno, ¿no? Pero a la FDA, ¿sí? Esto parece como un hipoglucemiante, como un glucosúrico. Uno vamos a orinar azúcar, terminamos bajando eventos cardiovasculares. ¿Recuerdan cuando aparecieron las piolitazonas, rosiglitazonas, que se armó un lío bárbaro? Yo estaba por residencia inmediata, fue un experto de Buenos Aires, el diabetólogo, Círculo Médico Rosario, presentaban, creo que era la banda meta, que había parecido que era rosiglitazona, que mostraba que su punto final era bajaba la hemoglobina glicosilada más que la metformina. Entonces, si hay una correlación directa con eventos, nivel de glicemia y este baja más, usted casi hace mala praxis de heterogénico no darle rosiglitazona. Empiezan a aparecer ese estudio que demostraba aumento de la mortalidad, después discutido, pero sí aumento de falla cardíaca, y ahí la FDA de ahí en más dijo, para probar un nuevo medicamento para diabetes, demostrarme seguridad cardiovascular. Cuando esto van a hacer, te voy a demostrar seguridad cardiovascular, se encuentran no solamente que era seguro, sino que era notorio cómo bajaba riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca, y empiezan a hacerse estudios fuera del contexto de los diabéticos. Que al principio, me acuerdo Pablo Arias presentando por primera vez una de estas glifosinas, dice, no sé, todos los resultados dan, pero no me lo puedo explicar, como, me parece mentira que sea tan bueno. Pero bueno, ya se instalaron, son seguros, son una medicación muy clínica. En los clínicos tenemos que tener
demasiadas cosas en la cabeza, algunas indicaciones por ser complejas las vamos abandonando en el transcurso, y esto darle una vez por día un comprimido bastante fácil y seguro. Traigo uno de los estudios que es el Emperor Reduce, que acá lo aplica en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tanto diabéticos como no diabéticos, ¿tá? Con puntos finales fuertes. Yo todos nos pusimos a analizarlo, a ver dónde me hacen trampa, y la verdad que cuesta encontrársela, porque, fíjense, está bien, reducción de riesgo relativo, una vez sí 25%, en puntos finales duros que son mortalidad e internación por insuficiencia cardíaca. Pues sí, bueno, mostrarme riesgo absoluto, no solamente riesgo relativo, 5,2%, que es fuerte. Recuerden que muchas de las indicaciones que hacemos de estatina, aspirina, etc., está más bajo que esto. Y lo otro que tendremos que pedir, que el número necesario de tratar, también le da bajísimo. Esto no lo corre nadie con esto. Juro que acá no me pagó Beringer ni nada, pero la verdad que si uno va a la evidencia, cuando uno se pone filoso y la quiere discutir, no sabe por dónde entrar, porque uno dice, bueno, riesgo relativo muchas veces nos aparecen así, baja el 30% la aspirina, riesgo de infarto, ok, pero riesgo absoluto y número necesario te deben tratar a 500 pacientes. Y lo otro interesante y a favor, que los efectos y las curvas se abren muy rápido, no necesitan 10 años para venir en poco tiempo. Uno baja en internaciones y mejora. Y lo vamos a ver un poco con fracción de eyección preservada y también en lo que es reinternaciones, que es el principal impacto que tiene en insuficiencia cardíaca. Lo interesante que, bueno, algo más que le queremos pedir y lo cumple. Estudio en vida real. Como dicen, bueno, está bien, los pacientes los trabajos controladitos, que van toda la semana al médico, que se le hacen todos los péptidos. Hay estudios en vida real que lo comparan con un montón de otros fármacos y grandes y se mantiene. Y esto es, bueno, pero ¿qué lo uso? ¿Sobre lo que ya veníamos utilizando? Sí. Lo podríamos combinar con cualquiera de los fármacos anteriores que disminuyen mortalidad y le va bien. Lo mismo los puntos finales, tanto para DAPA como para hay algunas diferencias, se pelean, entonces uno muestra una cosita que está mejor que el otro, pero yo creo un efecto de clase. Perdón, voy para atrás. Y el final de la FEI preservada, y que uno, es decir, como médico de cabecera, dice, bueno, yo tengo mi paciente con FEI preservada, disminuida, perdón, tiene que tener un IECA o ARA o un ARNI, el sacubitril valsartán, tiene que tener beta bloqueante, tiene que tener el antagonista receptor de corticoides y el ISGLT2. Los cuatro. Fíjense, acá están los cuatro juntos. Esto es mortalidad. ¿Qué pasa en vida real? Hay estudios que muestran desde que no tienen ninguno, monoterapia, 2 y pocos llegan a 3. En general, también, ¿qué cambió en las últimas guías? Esto de escalonar, los 4 de entrada, desde la internación. Voy a decir, pero le voy a meter a un paciente con FEI baja que anda en 110, 60, todo esto. Bueno, el beta bloqueante y el ARNI se puede titular después en consultorio. Se empieza a dosis baja y se titula. El SGLT2 se larga. El antialdosterónico se larga. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como clínicos? Por lo menos poner alarma si vemos que nuestro paciente tiene una FEI del 20%, está con, no sé, enalapril y furosemide. Furosemide, un clásico, ¿no? No sé qué les pasa, ¿quieren algún comentario acá si ven eso en consultorio, no? Yo en la práctica veo que se toleran mejor los ISGLT2 y sí hipotensa bastante sacubitril valsartán. Veo que muchos pacientes no llegan a 200 miligramos de creo que hay otra marca, pero no, sacubitril valsartán. Vamos, acá desaparezco. Cuando entre esto digo, bueno, todo tuyo, señor cardiólogo. Suerte. Esta frase, si logro,
creo que alguna vez dio algo de IC preservada, así que algunas diapos son robadas a Damián. A mí me gusta esta definición, porque acá es, como dije, el otro acompañaba a los cardiólogos y seguramente tenía un cardiólogo. Muchos pacientes con FAI preservada creo que son clínicos y no hacemos los diagnósticos. Sería de clínico, gerontólogo, cabecera del PAMI, pasamos altos estos diagnósticos. Cuando dice que una enfermedad sistémica cuyos síntomas predominan el corazón, imaginémonos esto: pacientes adultos mayores con muchos factores de riesgo, obesidad y diabetes acompañando frecuentemente, que hay, el corazón es el centro del problema, la disfunción diastólica, alteración en el acoplamiento ventrículo arterial, hipertensión pulmonar, dilatación de aurícula, pero imagínense que los síntomas colabora el corazón, pero ya tienen baja reserva pulmonar, por ahí a su vez EPOC, o va bajando su capacidad por la edad, algo de alteración renal, obesidad, rigidez arterial, alteraciones musculares, sarcopenia, anemia. Entonces tenemos un combo de que no sabemos por dónde tiene el paciente sus síntomas, que nos relata. Yo me estoy imaginando una señora de casi 80, obesa, con artrosis, que quiere moverse un poco y me canso. No sé si es cansancio, anemia, taquicardia, insuficiencia cardíaca de FAI preservada, lo que fuera. Todos estos síntomas, edad avanzada, muchas comorbilidades, mucha medicación, se reinterna muy frecuente por esto o por otras causas y la pasan mal. Mala calidad de vida. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Les cuento un caso. Esto me ayudó IA. La señora, 78 años, hipertensa, diabética, lipémica, exfumadora, interesante. Ahí estamos. Nos dice, traten de sacarse por un rato que no piensen que tiene una FAI preservada. Piensen en esta señora que le llega al consultorio y le aseguro que es más frecuente de lo que uno imagina. Con mucha carga, dice, me canso, me agito, estoy floja. Realiza algunas compras, algunos escalones, me parece que cada vez peor. En las últimas semanas es como que empeoró y ya no puede hacer sus actividades, que no eran muchas cotidianas, y que el reposo está bien. Entonces dice, a ver, vamos a buscar los diagnósticos que le puede estar pasando. Ortopnea no tiene, línea paroxística no te relata, la rabicena tiene mucho edema ni encharcamiento, entonces te empieza a bajar la probabilidad tuya que tener más en la cabeza, ¿no? Dice, está hipertensa, taquicárdica, obesidad, y en el examen no veo encharcamiento, no está incompitada, no tiene edema periférico, no tiene hepatomegalia, venía con el April, hidrocloro, diabético hidrocloro, metformina y atorvastatina. Le pido por su esto que digo está agitada, de disnea, de cansancio que es. El ecocardio me dice que tiene una buena FAI, remodelado por su hipertrofia ventricular por su hipertensión, la aurícula izquierda algo dilatada, y me informan eso, la relación E'11, presión sistólica arterial pulmonar 38, algo de esclerosis aórtica como post 70 casi todo, y sobrecargan la aurícula en el electro y nada más. Ármense el esquema de esta señora. Acá uno siempre lo tiene que tener para esto hay que tener un buen aliado ecocardiografista. No sé si les pasa a ustedes, pero están los ecocardios de 30 segundos, disfunción diastólica grado 1, se queda ahí la nebulosa, FAI preservada, se acabó el informe. Y acá es, sin un buen ecocardiografista nos podemos quedar en la mitad del camino. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Pueden hacer diagnóstico ya de FAI ICC? ¿Qué les parece? ¿Qué les gustaría saber? Se puede pedir algún péptido natriurético por ambulatorio. Bien. Ahí. No para descartar, ni tampoco. ¿Se acuerdan? 78 años tenía que tener mucho más volado, ¿no? Claro. A veces en la ecografía te informan
cómo está la motilidad de la pared, si hay buena relajación, si no, si la contractilidad es buena, si hay área cinética o, por el contrario, hay falta de relajación diastólica. Bien. Eso nos puede dar una manito. Ahí vamos por ahí. ¿Algún otro aporte, comentario? Vamos a ver un poquito más. Y estos son los que dan dando vueltas. Porque a veces no te dice, tengo línea de esfuerzo. Te dice, uff. Vos decís, ¿qué se puede mover? Tiene la artrosis que tiene, está con obesidad y tiene 80 años. No está fuera, algo de tabaquismo, será un poco de POC, bueno, tiene un poquito de anemia. Estará bajoneada la señora, algo de esas válvulas. ¿Qué le parece eso? Con el eco que teníamos. Lo podemos, por lo menos fe disminuida no tiene, eso estamos seguros, ¿no? Ahí viene el juego de, yo creo que si no prestamos atención, no tenemos un buen ecocardiografista, si vamos a diagnosticar y ser la fe preservada, cada uno nos viene disfunción diastólica grado 1, 100%, ¿no? Todos son ICC fe preservada. Uno puede tener la disfunción esa diastólica, no alcanza con eso, puede no ser nada, puede ser algo preclínico, que hay que ver que se acompañe con aumento de presiones de llenado, que ahí sí ya conduce a preservar. Esto me enseña un poco a mirar los cardiólogos, ¿tá? La relación EA y la relación EE, que es un parámetro de disfunción diastólica que me decía Gustavo, alteración de relajación. Si quieren le digo, pero yo me lo aprendí de memoria porque me lo contó el cardiólogo. No es que me puse a hacer eco doppler tisular y aprendí esto. Pero bueno, teníamos que fijarnos en esto. Si se da que tiene una relación, la E es el llenado, el flujo transmistral, la presión que se hace cuando se va llenando el ventrículo. Imagínense que si, vamos acá con la alta probabilidad, si no se relaja aumenta rápido la presión, la E, y baja la A, que es la sístole auricular, y esto ya es doppler tisular, lo mismo. La onda E nos marca, siempre que no haya valvulopatía mitral, si hay valvulopatía mitral, esto ya no sirve, nos marca la presión de llenado pasivo. Imagínense si esto no se relaja bien, cuando viene la sangre rápidamente levanta presión, y esto doppler tisular que muestra cómo se relaja el ventrículo. Entonces si rápidamente me aumenta la onda E y el ventrículo no se relaja, esta relación va a aumentar y si es más de 15, ¿se acuerdan cuando tenían el paciente? ¿Alguno tiene buena memoria? 11. Ya muy alta probabilidad que tengamos diagnóstico. Lamentable la mayoría que hay por ahí, 12, 13. ¿En qué nos tendríamos que fijar ahí? Si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumento del índice de masa, si tiene aurícula dilatada y si tiene presión sistólica arteriopulmonar. Entonces con esos parámetros, por eso digo que está muy buena ecocardiografista, ahí vamos inclinando para qué lado va. Entonces ahora sí vamos a la paciente. Y después puede pasar esto con el esfuerzo. A veces muchos no tienen el reposo, y cuando someten a un esfuerzo ahí, su corazón que en reposo se la banca, esa disfunción diastólica, cuando hace mínimo esfuerzo ya no se la banca más. Como dijimos, en el rango inespecífico, uno ahí tendría que ir a buscar esto. Tengo la aurícula dilatada, tengo hipertrofia, tengo aumento de presión. Miren la señora, tenía 11, intermedio, pero si le sumo que tiene dilatada la aurícula y tenía sistólica arteria pulmonar más de 35, creo que era, ya ahí podemos acercarnos al diagnóstico. Para los amantes de los scores, bueno, el péptido natriurético. Una salvedad, acá no puede no levantar mucho péptido natriurético. No levanta tanta, esto es física, no levanta tanta tensión en pared cuando está dilatado y ejerce. Entonces hasta un 30% pueden tener el péptido normal y los valores no son tan volados como la FEI disminuida. Lo que le gusta a los scores es un score, fíjense, recontra simple. Se la busca, ¿no? FEI preservada de eyección. ¿Cuál les parece que tiene la señora? Heavy, estaba, ¿no? Sí. Hipertensión también. Fibrilación no tenía. Suma mucho la fibrilación. Hipertensión pulmonar sí, creo que tiene 38, ¿sí?
La edad le dado Sí. y el ED más de 9, si viene un diagnóstico, sumamos. Epa. Ahí va la señora. González, esto es probabilidad bayesiana, ¿no? Distribución, hasta ahí no le pida más, pero un instrumento sumamente fácil, con un par de datos clínicos y la relación E, uno podría aseverar la probabilidad de tener una FEI preservada. A los que les gustan, está en cualquier smartphone la calculadora. Y esto es interesante, ¿tá? Porque este es el más frecuente, que no es la paciente que puse porque era más fácil, ¿no? Que sí, tiene DNEA, rales, tiene encharcamiento, más el eco, este levanta más ProBNP con muchas internaciones. Allá el peor, que son los que tienen mucha hipertensión pulmonar, ¿tá? Mayor mortalidad, BNP muy alto, ya está dilatado cavidad derecha y viven en los hospitales, en los sanatorios, derrame pleural. Este es el más difícil, ¿tá? Que más o menos la señora. No creo que ande en bicicleta, pero acá es más por ejercicio, por esfuerzo. O sea, una vez en reposo, no ve encharcamiento, no ve edema, no ve el script que tiene armado de insuficiencia cardíaca. Paciente con edema, con los yugulares, con la hepatomegalia. Poco ProBNP, y ahí puede tener uno que hasta recurrir a un ecocardio de esfuerzo para diagnosticar. De vuelta, durante años, lo único que teníamos era aliviamos los síntomas cuando era la FEI preservada. Si estaba cerca de, no tenía el moderadamente deprimido entre 40 y 49, está recomendado hacer un tratamiento más tirando FEI disminuida. Y si no, le metíamos diurético, antialdosterónico, etc. De vuelta, estos bichos demuestran en el estudio Emperor Preserve. De vuelta, diabético y no diabético, con fracción de eyección preservada, prolijo en la inclusión de los pacientes y le ponen puntos finales fuertes: mortalidad cardiovascular e internación en insuficiencia cardíaca, y le vuelvo a dar positivo. Riesgo relativo, riesgo absoluto, buen número necesario de tratar y muy temprano. ¿Ah? Y sobre todo, el endpoint secundario que era disminución de reinternaciones. Ahora, cuando ustedes, ahí sí yo le encontré una cosita como para discutirle. Fíjense que uno dice, baja la mortalidad, riesgo absoluto, baja mortalidad, indicación, ya está, no se discute más. Pero arman estos outcomes primarios mezclando muerte cardiovascular e internación por insuficiencia cardíaca. Si uno se pone a ver y se separa los dos puntos finales, para este da tendencia pero no llega a ser significativo. Para muerte digo no llega a ser significativo. Y está bien, ahora yo me pongo en defensor desde el punto de vista, recuerden que son pacientes adultos muy mayores, es difícil generar un cambio en la mortalidad porque son muy mayores. Y creo que este endpoint es muy importante, un adulto muy mayor que no vive internado a cada rato. ¿Tá? Si yo le bajo a internaciones y se lo bajo a corto plazo y con una cuestión bastante significativa que baja las internaciones, creo que es un buen punto final, aunque no pongamos exquisito que demostrame que me baja la mortalidad. Baja la por supuesto, de internación también, ¿no? Sí, por supuesto ellos. Me encanta esta diapositiva que muestra que la empaglifosina es el único que baja mortalidad, el titular Crónica TV, con respecto a todos los otros que se hicieron. Después se puede combinar, si tenía el fenotipo que era el encharcado del medio, vamos al diurético. Si tenía el fenotipo de hipertensión pulmonar, por ahí tenés que ir a por otros fármacos. Y hay alguna discusión con este estudio. A mí me gusta lo antialdosterónico en IC-FEI preservada. Si le pongo un IS-GLT2, estos son pacientes recontra clínicos, ¿no? Adultos muy mayores, muchas comorbilidades. No es que digo, es del cardiólogo y yo lo estoy supervisando. Pero son pacientes más nuestros y el diagnóstico probablemente lo terminamos haciendo nosotros. Volví a este estudio, cuando uno se pone a revisar los estudios, este y otro que hay con mineralocorticoides, se me acordó el nombre, el que se hizo con el pregnenolone,
mostró, se hizo sobre todo en Estados Unidos, algunos está Brasil, Colombia, Argentina y después mucho de Europa del Este. Cuando ven el global de la población no da, como muestran por acá, alguna mejoría pero no llega a ser estadístico. Cuando separan pacientes de Europa del Este versus el resto da parecido a aquel. Cuando van a verlo de Europa del Este, los que tenían que seguir el tratamiento era bajísimo, ¿verdad? Tenían muy poco adherencia. Cuando hicieron un subestudio que miden en orina o en sangre, no es tanto lo toman. Así que por ahí quieren achicar costos en otros países con estudio de investigación y después les sale al revés. Hoy la mayoría de las sociedades ya ponen los ISGLT2 en FEI reducida, en FEI levemente reducida, en FEI preservada, uno debería utilizar. Termino con esto, así pasamos al caso. La preservada es la forma más común hoy, por lo menos 50 y se cree que es más y en aumento. Alta morbilidad y mortalidad, no cardiovascular, pero general, por toda su comorbilidad y paciente añoso, muy afectada la calidad de vida, muchas reinternaciones, un síndrome bastante heterogéneo. Recuerden la definición carsoniana, diría, de una enfermedad sistémica con predominio de síntomas en el corazón. Está asociada al envejecimiento y a las múltiples comorbilidades, y que hoy aparece en alguna esperanza con fármacos que por lo menos cambian un punto final duro como mortalidad asociada a internaciones frecuentes, y que sí podemos reducir síntomas, disminuir hospitalizaciones, viendo bien el fenotipo y el diagnóstico. Clínica, recuerden los fenotipos, la ayuda de un buen ecocardio e interpretarlo, y las veces que nos podemos, digamos, subdiagnosticar porque no le vemos el ProBNP, porque no vemos el corazón agrandado, porque no vemos la FEI disminuida, y el ecocardio nos dijo 2 palabritas. La sospecha clínica y lo difícil por el tipo de paciente, ¿no? Me relata que me canso cuando voy a hacer los mandados, que digo, debe ser la anemia, debe ser el EPOC, debe ser que está con artrosis, está gordita, y bueno, gracias.